iniciar creo que vale la pena señalar un contexto histórico. Por muchos siglos a los niños se les veía como menores y había una doctrina, digamos, jurídica atrás de eso, hay una doctrina que era el paradigma con el que se veía a los niños, más como futuros adultos y básicamente como menores, y por lo tanto eran vistos como objeto. Esto cambia radicalmente con la doctrina de protección especial, que es la que inspira la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, que es aprobada a nivel internacional desde los años 90. Esta convención es súper importante porque está plasmando una nueva visión del niño como sujeto de derechos y por tanto con capacidades para ejercer esos derechos y poniendo al Estado también con un rol de garante de esos derechos. También hace hincapié en la importancia del trabajo y responsabilidad de la familia frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde entonces se adecúan las normas y leyes a nivel internacional y por supuesto en nuestro país también surge la convención, surge el Código de la Niñez y Adolescencia, que es la normativa que básicamente rige todos los temas en relación con niñez y adolescencia que tienen que ver con diferentes temáticas. Dentro de ellas están justamente las personas o los niños, niñas y adolescentes que necesitan una atención especializada. Y a eso se les llama la protección especial. Es decir, hay una protección general para todos los niños y una protección especial para aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o riesgo. Entonces, por ejemplo, están dentro de los niños que necesitan protección especial, los niños que son víctimas del trabajo infantil, niños y niñas con temas de discapacidad, y también los niños y niñas que están en situación de estar lejos de su familia o con problemas de violencia intrafamiliar. Una buena metáfora que me parece interesante es cuando tú estás en una habitación y tienes un foco que ilumina gran parte de la habitación. Esa sería un poco la protección general. Pero hay ciertos rincones, ¿no es cierto?, como debajo de las mesas o de unas sillas donde hay más oscuridad. Y ahí necesitaría, si quieres llegar con luz, algo que les ilumine especialmente. Esa sería un poco una metáfora que nos permita distinguir entre la protección general y la protección especial, que necesita, por tanto, una normativa, unas leyes, unos procedimientos específicos para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Como viene de una historia de siglos, también los mecanismos de respuesta del Estado y de la sociedad frente a situaciones problemáticas que podrían enfrentar niños, niñas y adolescentes y que terminan generando el abandono de ellos por parte de sus familias, tuvieron como respuesta hasta, digamos, casi muy avanzado el siglo XX, fueron las instituciones de acogimiento institucional, que en realidad se convertían en la única respuesta que tenía el Estado y la sociedad frente a un niño, niña o adolescente que se encontraba en situación de abandono. Han existido luego varias investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional, en el que se ha podido medir o constatar los efectos que tienen los niños la institucionalización prolongada. Y realmente es devastador. Es decir, hay un retraso de, digamos, por cada año que pasa un niño institucionalizado, pierde 4 años de su desarrollo. Eso en términos de su desarrollo psicosocial. Pero en términos de desarrollo afectivo y social, pues es mucho más complicado. Solamente por poner un ejemplo, un adolescente, si viviera en familia de 15 años en nuestro país, normalmente se le hace la fiesta de 15 años, invita a todas sus amigas, es una buena farra que se hace en su barrio. Pero ¿qué pasa si esta niña está en una institución? Lo más probable es que se le haga una fiestita como de cumpleaños con pastelito, como si fuera una niña de 10 o de 8 años. Cuando socialmente eso implica, en la de 15 años, toda una creación, una activación de las redes sociales que están a su lado. No me refiero a los Facebook o a esas redes sociales, sino a las redes sociales de creación entre personas. Por ejemplo, si una familia tiene un tío, siempre hay un tío que está en una mejor posición económica,
y que más tarde podría darle la oportunidad de conseguir un trabajo, de relacionarse con otros niños, adolescentes de su barrio, su comunidad, donde empiezan a surgir intereses incluso románticos, y así como eso, muchas otras situaciones que permiten al adolescente tener un desarrollo de sus capacidades, que en el caso de estar institucionalizado se limitan mucho. Y digamos, estos estudios han demostrado que no es la mejor alternativa la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes como una salida a una crisis en sus familias. Entonces, eso ha generado una serie de reflexiones que ya venían dándose a nivel internacional y también aquí a nivel nacional en la búsqueda de nuevas alternativas. Y claro, ¿cuáles han sido las alternativas que se han ido generando? Estamos hablando apenas de hace unos 3-4 años, en los que el Ministerio de Inclusión Económica y Social toma, digamos, estos temas y genera propuestas ya técnicas para poder activar y poner además presupuesto para que puedan activarse nuevas modalidades de atención a niños, niñas y adolescentes que tengan una situación digamos, por un lado, que podría generarse una situación de pérdida de su familia, y en otros cuando existen ya temas de violencia o temas de delito que necesariamente impliquen una separación del niño, de la niña, de su familia. Entonces, surge ya una nueva modalidad que es el apoyo y custodia familiar. El apoyo tiene que ver con una intervención de un equipo técnico que generalmente está constituido por un psicólogo, un abogado, una trabajadora social, y que intervienen, es más bien preventivo, intervienen cuando se ha detectado, digamos en la escuela o en el barrio, que hay una familia que está con problemas y que eso podría derivar en una situación de abandono de los niños. Interviene este equipo técnico y le brinda herramientas a esta familia para evitar precisamente que avance la situación. Es una modalidad preventiva de acompañamiento y, digamos así, de educación o de capacitación a las propias familias y padres y madres para que prevenir justamente el abandono. ¿Nos puede repetir el nombre de este tipo de...? Se llama la modalidad de acompañamiento familiar. Y luego tienes el de custodia familiar. En la custodia familiar, igual, es un tema preventivo, pero ya da un pasito más cuando la situación está un poco más complicada. La idea es que, tal vez, esta parte me parece importante, porque cuando hablamos de la atención a la niñez pensamos en el niño como el sujeto principal, pero resulta que ese niño es parte de un sistema familiar. Lo que voy a decir es un tema una visión más personal, pero yo creo que todas las modalidades en realidad son de corte familiar. O sea, el eje es la familia. Dentro de la familia está el niño, pero también está la mamá, el papá, los hermanos, las tías, las abuelas, y todo el sistema familiar de ellos, que por alguna razón tiene dificultades. Hasta donde yo conozco no hay familia perfecta, pero por supuesto hay algunas familias que entran en crisis más profunda. Pero entonces, desde esta visión más sistémico-familiar, o familiar-sistémica, la segunda modalidad, digamos, parte de que tenemos un niño en su familia donde hay dificultades, pero esta familia es parte de una familia más ampliada, donde hay tías, primas, abuelos, etcétera, que frente a la situación crítica que vive esta familia, pueden dar una mano acogiendo al niño en su casa, digamos en su familia, pero son familiares. Es decir, por ejemplo, digamos que hay una pareja con niños y empiezan a tener dificultades, y todo hace ver que los que van a terminar pagando los platos rotos son los niños. Hay un equipo técnico que igual interviene, estudia el caso y propone digamos, a la autoridad competente, en este caso son los consejos de protección de derechos,
que emita una medida administrativa para que este niño pueda estar, mientras se soluciona la situación de sus padres, con su abuela o con su tía. ¿Cierto? Hay de por medio una decisión administrativa que los consejos cantonales de protección de derechos, que tienen entre sus facultades esa posibilidad, y entonces el niño puede pasar, digamos, entre comillas, legalmente a estar en custodia de un familiar cercano que lo acoge mientras se hace un trabajo intensivo con la familia de origen para que puedan resolver la situación que están viviendo y puedan, como siempre, regresar, que esa es la idea básica, regresar con sus padres lo más pronto posible. Como decía, la idea es, por supuesto, pensar que los niños son los más afectados, pero que la intervención no es con ellos solamente, sino con la familia. Entonces, mientras el equipo atiende y busca apoyar a la familia para que resuelva sus conflictos, está también pendiente de la atención del niño por parte de la familia o del familiar que los ha acogido. Este es custodia familiar. Hay un manual de apoyo y custodia familiar en donde está descrito, digamos, ya el protocolo del proceso de atención que tiene que hacer cada uno de los actores que intervienen en estas dos modalidades. Luego tenemos ya prácticamente lo que sería el acogimiento institucional, que normalmente se da ya cuando hay una situación de violación de derechos o de violencia intrafamiliar en la que ya no necesita una decisión judicial dictada por un juez. Pero para eso necesitamos aplicar un principio que es el famoso gatekeeping o la investigación y análisis previo, del cual hablaremos a profundidad en otro video. Pero básicamente les adelanto, lo importante es que para que se tome una medida de acogimiento institucional, pues tiene que estudiarse bien si es que esa es la medida, si ya no queda otra alternativa previa como las dos que les comenté antes. Pero en todo caso, una vez que se da el acogimiento institucional, también hay varias modalidades que han ido apareciendo que son también de acogimiento institucional. Por ejemplo, las casas familia. En las casas familia son, digamos, son casas que están en un barrio donde hay una institución, una organización que se hace cargo con un equipo de educadores, un equipo técnico, pero los niños, niñas y adolescentes viven en una casa, como si fueran una familia. Pero por supuesto no son una familia, sino que son educadores y un equipo técnico especializado. Y la modalidad clásica, que básicamente consiste en una institución grande donde hay diferentes, podrían ser casitas o dormitorios, y que sé, hasta donde he visto, todos han intentado hacer como pequeñas casitas, digamos, donde viven y conviven, pero hay un solo equipo técnico, pero no son parte de un barrio, sino que es un barrio creado, digamos así, para que acoja a los niños, niñas y adolescentes. Estas son las principales modalidades que existen de atención para lo que es el proceso. Ahora, como dije y reitero siempre, también en el acogimiento institucional, si bien está otra vez, aparece como lo más visible el niño que está siendo acogido, y que para hacer el acompañamiento tiene todo un proceso que tiene que seguir un equipo técnico, no está solo, hay una familia atrás. No es verdad que a las instituciones de acogimiento acudan niños huérfanos que no tienen ninguna familia. Casi todos tienen familia, lo que pasa es que esas familias están en crisis. Por lo tanto, el trabajo más importante es el trabajo con la familia, puesto que mientras más pronto este niño o niña pueda regresar a su familia, mucho mejor. Pero no puede regresar a la familia en las condiciones en las que estaba cuando salió, porque efectivamente esta familia estaba en crisis. Eso significa un fuerte trabajo de acompañamiento familiar que permita el proceso de reinserción del niño, niña o adolescente a su familia biológica o extendida, dependiendo de cada caso. Reitero esta parte porque me parece bien importante. A veces estamos contentos porque en las instituciones ofrecemos todo súper bien,
pero eso es como la mitad o tal vez menos de la mitad del trabajo. El trabajo duro, el trabajo verdaderamente importante para resolver la situación está en el trabajo con las familias. Y creo que esa parte es súper importante, porque claro, uno de los objetivos centrales cuando ingresa un niño a una institución, sea de la edad que sea, la principal pregunta es ¿qué hay que hacer para reinsertarlo? Porque entonces tendría sentido la medida, puesto que sabemos que la institucionalización no es la mejor opción, aunque parezca serlo a momentos. Y claro, hay otra alternativa también importante que establece la ley, que es la adopción. Es decir, una familia que pueda ser la respuesta, que acoja a este niño como si fuera su hijo y que luego del proceso un poco largo permita que ese niño pueda ser adoptado como su hijo o su hija con todos los derechos que eso tiene. Y ahí reitero una cosa importante: cuando una familia adopta a un niño o niña, lo asume como su hijo. Cuando uno tiene un hijo biológico no lo puede devolver porque está enfermo, porque no me gusta, porque es malcriado, porque se enojó, por lo que sea. Uno no puede decir, ¿y ahora cómo le devuelvo? Igual ocurre en la adopción. Es decir, el proceso de adopción es un proceso de asumir que este niño, con toda su historia, es mi hijo o mi hija, y por lo tanto lo asumo con todo lo que eso significa. Me parece que me estoy olvidando de una modalidad también, que es el acogimiento familiar. También existe ya un manual de procesos del acogimiento familiar. Todos estos manuales están avalizados o emitidos por el ente rector, que es el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y por tanto es posible aplicarlos. Han habido algunas experiencias ya de acogimiento, de proyectos de acogimiento familiar, que se han topado con algunas dificultades, pero en esencia el acogimiento familiar implica el contar con familias, ¿no es cierto?, que se preparan, reciben toda una formación y luego una acreditación que da cuenta de que están en capacidad, que saben cómo manejar situaciones con niños que no son sus hijos, que además son familias que viven en un barrio, en un sector cualquiera, digamos así. Claro que se trata de que sean sectores lo más seguros posible, pero es una familia más. Sin embargo, tiene la apertura de recibir a un niño, a una niña que esté en situación crítica de su familia, en vez de enviarlo a una institución. Pero eso implica el tener este proceso previo de formación y acreditación de las familias. Y por supuesto luego el acompañamiento de un equipo técnico que les dé respaldo para poder resolver de mejor manera las situaciones que se vayan presentando en la interrelación de la familia. Y cuando digo familia no es solo el papá y mamá, sino que también hay hijos. Entonces pensemos en una familia donde hay papá, mamá e hijos. Una de las condiciones en el acogimiento familiar es que los hijos no sean demasiado, que la diferencia con el niño que va a ser acogido no sea muy grande en cuanto a edad, de manera que pueda de alguna manera adaptarse mejor. Es interesante esta modalidad, otra vez insisto, porque es un trabajo con la familia acogiente, en su preparación y todo un proceso. Primero en la selección, convocatoria, pueden imaginarse todo lo que eso implica, luego en la capacitación y acreditación, y luego en el acompañamiento una vez que reciben a los niños. Pero es igualmente solo la mitad del trabajo. La otra mitad del trabajo es el trabajo con la familia de origen, con la familia biológica, con la familia donde sale el niño, donde salió, para ayudarles a enfrentar la crisis, para que puedan generar habilidades para poder recibir a estos niños que están temporalmente. Todas estas modalidades son temporales, y son temporales precisamente para empujar a que los equipos técnicos hagan este trabajo con las familias biológicas para poder reinsertar lo más pronto posible a su familia. Un principio importante de estas modalidades precisamente es el diálogo permanente entre las familias. Es decir, no se hace nada sobre la familia sin la familia. Es importante que permanentemente, cuando hablo de la familia, estoy hablando básicamente de la familia de origen o la familia biológica o nuclear, de donde surgen los niños. Entonces están permanentemente informados de cuál es la situación de sus hijos,
Y si los niños están en un nivel de desarrollo, también se les involucra, precisamente porque son sujetos de derechos. Creo que esta es una visión así general sobre lo que en este momento existe en el país como modalidades alternativas que vienen de toda la inspiración de la Convención de los Derechos de los Niños y luego de documentos posteriores que van aclarando cómo deberían funcionar estas modalidades de corte familiar y comunitario. Y lo que usted acabó de decir, esto de trabajar en articulación permanente con la familia de donde surgen los niños, ¿cómo es ese trabajo de acompañamiento a la crisis que está viviendo y a esta decisión, porque parece que también es una decisión de la familia biológica, el que el niño pueda ser temporalmente acogido por otros sistemas familiares, ya sea en el acompañamiento familiar o en la custodia familiar, o bajo la modalidad de un acogimiento familiar, que ya es una familia que no tiene una relación de lazos de parentesco con la familia de origen. ¿Cómo es este proceso para que la familia también tome la decisión de aceptar la separación del niño? ¿Cómo se da ese acompañamiento a la familia biológica? Claro, es un tema en que no hay recetas, digamos, como tal, sino que es un proceso en donde la trabajadora social, sobre todo, de los equipos, es quien tiene mucho más protagonismo, o hay educadores familiares que están capacitados para hacer un abordaje con las familias, y justamente con algunas herramientas, digamos, por ejemplo, el genograma, una ficha de evaluación de factores de riesgo y protección de la familia, que surge justamente de las entrevistas con la propia familia, la situación específicamente del niño, y la información que pueden darles a los padres respecto de las alternativas que se están presentando, de manera que estén claros de cómo esas alternativas realmente van en favor no solo de la situación del niño, que es la principal preocupación desde el principio del interés superior del niño, pero también de la propia familia, que le dé un espacio para que pueda, y digamos, no es una cuestión subjetiva, sino con hechos. Esto ha pasado acá, esto ocurre acá, el niño está en esta situación, el rendimiento académico es este. Entonces, digamos que no se trata de crearles una ficción, sino al contrario, de que ellos puedan ver más allá de lo que están mirando y puedan ampliar su visión de su dinámica familiar y cómo eso afecta a los niños. Y a partir de eso, justamente se genera junto con ellos un plan global de familia y que permita ir avanzando y viendo progresos en su interrelación, acompañado, como dije, con un equipo técnico si es que requieren algún nivel de terapia o necesitan derivaciones a otros sistemas, qué sé yo, de salud o de educación, que permitan darles los recursos para que puedan resolver su situación, sea la que sea. La ficha de evaluación de factores de riesgo y de protección, que genera al final un perfil que se comparte con la familia, porque se hace con ellos, en donde se puede ir como viendo hasta gráficamente cuáles son los factores positivos o fuertes que tiene esa familia y las situaciones en las que hay que mejorar. De modo que casi con ellos surge ya la idea general de ¿y ahora qué hacemos y cómo los acompañamos? Eso es claro, ahora, eso dicho así rápidamente parece fácil, pero en la práctica significa horas de trabajo, una buena capacidad de comunicación y por supuesto también el apoyo de las autoridades competentes, porque claro, se requieren medidas judiciales o medidas administrativas.